Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a conversar con el amigo, el licenciado Basilio Sánchez, que ha estado vinculado mucho al quehacer gremial de los contadores públicos en la República Dominicana. De hecho, en la actualidad está ocupando el cargo de vicepresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizado de la República Dominicana, y su próximo paso dentro del gremio es justamente llegar a la presidencia. Y en tal condición está encabezando la plancha número 1 de manera conjunta con una cantidad importante de vicepresidente y otros cargos electivos que está sometiendo a la consideración de todos los contadores públicos autorizados con capacidad de ejercer su derecho al voto el próximo viernes 18. Es decir, que estamos ya en la antesala y en la etapa final de ese proceso electoral que vivirá el próximo viernes el Instituto de Contadores Públicos Autorizado de la República Dominicana. Buenas noches, Basilio. Muchas gracias, Junior, Giovanni. Gracias por permitirle al Instituto de Contadores estar de cara al pueblo, a los amigos televidentes, porque el Instituto realmente va a necesitar sus amigos de la prensa, sus amigos que tienen facilidad en los medios de proyectar las ideas, de proyectar el trabajo que el Instituto viene haciendo y va a seguir haciendo de cara a los contadores y a la sociedad. De entrada sería bueno saber, Basilio, antes de enfocarnos en tu propuesta, saber cuántos integrantes tiene tu plancha para estas elecciones y los cargos, cómo están distribuidos. Bueno, la plancha 1, que es la cual tenemos el privilegio de presidir, está integrada por siete miembros, 4 miembros titulares y 3 miembros vocales. Diríamos que los titulares son el presidente, el vicepresidente, que sería el licenciado Luis Olivo, un técnico miembro de una importante firma del país, el licenciado Juanico Caraballo, que estaría en la secretaría. Ese es un dirigente del este, específicamente de Higüey. Quisimos darle la oportunidad a los dirigentes de las regionales para tener una plancha de unificación nacional. En el norte, en la tesorería, tenemos al licenciado Pedro Arnaud, el cual es un gremialista de muchos años, un defensor de la profesión. Y entonces tenemos como vocales, en la región norte tenemos al licenciado Danilo Batista, en el este al licenciado Nemencio Herrera y en el sur a la licenciada Milagro Matos de León. Diríamos que ahí nosotros ya tenemos un equipo que es representativo de los contadores en el país. Aunque efectivamente veo que hay una representación nacional, ciertamente si no menciona a las representantes del sur, te iba a preguntar si la plancha tuya no lleva mujeres, pero por lo menos hay una de los 7 integrantes. Así es, así es. ¿Y cómo está, esto un poco para orientar a la audiencia, cómo está dividido estructuralmente el instituto? Porque vi que me mencionaste norte, sur y este. ¿Son regionales o cómo le llaman ustedes? Sí, nuestra figura, diríamos, nuestra figura jurídica establece una distribución donde el instituto, en adición a la Junta Directiva Nacional, cuenta con una composición de 3 regionales, norte, sur y este, y en adición a ello, estas regionales tienen una composición de filiales. Por ejemplo, en el caso del norte, el norte la componen 10 filiales. En el sur tenemos 4 filiales
y en el este también contamos con 4 filiales. O sea, nosotros tenemos una estructura de 18 filiales y hay que decir, Junior, que estas filiales más sus 3 regionales apoyan la plancha 1. O sea, el proyecto Desarrollo Profesional Plancha 1 está corriendo en el país entero y ese día, pues los contadores tendrán la oportunidad de poder apoyar este proyecto, el cual es una, diríamos, es una representación del Instituto de Contadores a nivel nacional. ¿Cuántos contadores públicos están habilitados para ejercer el voto el próximo día 18? La matrícula, que según el padrón que nos ha entregado la Comisión Electoral, un padrón preliminar, está en unos 4.400 y pico de contadores. Esos son los contadores que están hábiles para decidir quiénes van a ser las autoridades que dirigirán y administrarán los destinos del instituto. Los requisitos para votar, ¿cuáles son? Hay estar al día, lo primero, estar en el padrón. Se vota con la cédula o con el carnet de miembro. Con cualquiera de los dos, pues se valida diríamos, el registro de este colega para que pueda votar. Basilio, tú automáticamente un joven se gradúa de una universidad cualquiera del país como contador. Para ser contador autorizado tiene que hacer un curso especial o es un S4 que le emite el Poder Ejecutivo. La ley manda, Giovanni, que o sea, cuando un profesional de la contaduría, pues lo primero que hace es gestionar el S4 y cuando el Ministerio de Hacienda le entrega el S4, pues entonces le ordena ir al instituto a tomar juramento. Y ese juramento es lo que le da la fe pública. Hasta tanto él no va al instituto a tomar juramento, pues sencillamente es un contador que puede estar por ahí ejerciendo una contabilidad, diríamos, de teneduría de libro, pero no tiene fe pública para poder ejercer y que el resultado de su ejercicio pueda ser, diríamos, reconocido por los bancos, por las autoridades judiciales en caso de peritajes y diríamos servicios que tienen que ver con informar al público. En principio, entonces, se pudiera establecer que prima facie no es obligatorio. Ahora, si quiere ser público, autorizado, es decir, que tenga fe pública, sí tiene que juramentarse en el instituto. Mira, eso es una discusión legal que tenemos y de hecho en nuestra gestión nosotros vamos a revisar esa interpretación, Junior, por lo siguiente. Inmediatamente un contador recibe un S4, tiene un mandatorio de ir al instituto a juramentarse. Fíjate que el no hacerlo, entonces el contador estaría en violación de su propia ley, porque no ha pasado diríamos, a avisarse, a obtener la acreditación que le da la fe pública. Y ese es un tema que nosotros queremos analizar en lo que nosotros logramos la aprobación de la ley de colegiación, que ya sería el vehículo que dejaría cerrada todas las dudas. Se parece en este caso, Junior, a los embajadores. Hasta que tu embajador no recibe el pláceme del país al cual ha sido designado, no es embajador oficialmente. Aunque su país lo designó como embajador, pero en el país al cual él va a tener la delegación, tiene que aceptar la designación para que él sea oficialmente embajador ante esa nación. Me parece un poco a eso. No, ahí lo que me choca un poco es que es la práctica y es la norma, parece, que lo que le da la categoría de contador público no es el S4, es la juramentación ante el colegio. Así es, Junior, y de hecho, esto es así, esa interpretación que tú das es correcta, por una razón sencilla. Fíjate que el contador está obligado a cumplir con una serie de normativas y esa normativa, quien la lleva en orden, quien la regula, es el Instituto de Contadores. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Fíjate que en hechos recientes, en los meses pasados, han habido, por ejemplo, eventos donde han habido contadores dentro de esas empresas. Cuando esos eventos se han llevado, por ejemplo, a justicia,
que diríamos, los abogados de la parte defensora o de la parte acusadora pide al instituto un registro de ese contador y no aparece. Entonces, fíjate que desde el punto de vista ético, el instituto no puede accionar. ¿Por qué? Porque ese contador no ha ido a cumplir con lo que establece la ley y ya se queda entonces una sanción desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil. Y son de las cosas que yo creo que las juntas ¿verdad? Que han pasado por el instituto no se han detenido a, diríamos, evaluar esta parte de poder trabajar un plan para que los contadores, cuando logren la obtención de un S4 en automático, pues puedan pasar a tomar juramento. Muy bien, muy bien. Aclarando ya esta parte introductoria sobre, en principio, la estructura orgánica, en cómo se ramifica el colegio, un poco los requisitos para ser integrante del colegio, la calidad que debe tener cada uno de los contadores públicos para poder ejercer su derecho al voto. Tiene que estar inscrito y estar al día en su cuota. Si no está al día, pues no puede votar. Vamos a adentrarnos ahora, Basilio, a hablar de las propuestas. ¿Cuál es el programa de gestión que estás planteándole a tus colegas contadores públicos autorizados para que conquistarlo, motivarlo a que voten por ti por un periodo de 2 años? 2 años. Por un periodo de 2 años la presidencia del Instituto de Contadores Públicos Autorizados. Lo primero que hay que, diríamos, hay que plantear, Junior, que las instituciones cumplen ciclos. Y yo creo, y así pensamos los integrantes de la plancha 1, que el modelo de gestión que ha llevado el Instituto de Contadores justamente en este momento ha cumplido su ciclo. A partir de ahora, pues el Instituto de Contadores debe de convertirse en una entidad moderna, en una entidad con una estructura tecnológica que permita brindar servicios a los contadores y a los terceros de una manera más automática, más fácil, con mayor eficiencia. Y uno de los elementos primordiales que nosotros pretendemos desarrollar inmediatamente, seamos junta directiva, es someter al instituto en un proceso de reestructuración en todas las áreas y tecnificar todo el modelo del instituto. Para ello, nosotros estamos ya evaluando herramientas que nos van a permitir lograr diríamos, esos elementos. Para ponerte un ejemplo, nosotros, el instituto ha logrado diríamos, en los últimos años, por ejemplo, a través de acuerdo con la Superintendencia de Bancos, que los bancos, cuando van a otorgar un préstamo, soliciten un estado financiero auditado por un contador público o por una firma de auditoría. El instituto tiene una base de datos de contadores, pero en adición una base de datos de firmas de auditoría. Los bancos, para poder aprobar un préstamo, consultan la base de datos del Instituto de Contadores y validan que efectivamente ese contador o esa firma está registrado. Nosotros pretendemos, a través de la tecnología, lograr un acuerdo con la banca para que este sistema de consulta sea muy fácil a través de la información, de la comunicación interna entre los sistemas. El segundo elemento que nosotros queremos desarrollar y tenemos un plan para ello es la ley de colegiación. La ley 633 es una ley del 1944 que, a pesar de tener elementos que al día de hoy son elementos que permiten seguir regulando la profesión, pero es evidente que el giro que ha dado el mundo y que ha dado nuestro país a nivel comercial, a nivel legal,
indica que esta ley debe de modificarse y nosotros entendemos que ya debemos de llevar esta ley a lo que es una ley de colegiación para que la obligatoriedad de colegiarse sea un tema que no esté en discusión y de esta manera nosotros nos permita poder llevar de la mano con el contador una agenda de desarrollo, una agenda de progreso, una agenda de muchas capacitaciones técnicas para que el contador pueda elevar su nivel, el contador pueda aspirar a cobrar más por su trabajo como dependiente y también como independiente. El tercer elemento que entendemos es neurálgico, Junior, es la recuperación del sello del contador. Desde el 2008, cuando la Dirección General de Impuestos Internos tecnificó su estructura, y todos los contadores que nos están viendo saben de qué estamos hablando, que convirtió su sistema para que las declaraciones juradas se hicieran virtual, ahí se perdió el control del sello del contador. Nosotros ya tenemos una propuesta de una empresa desarrolladora de soluciones para establecer un mecanismo donde la declaración jurada incluya el anexo F, que es el dictamen, es el informe del auditor que contempla la ley 1192, que debe ser parte integral de la declaración. Ahora, hay un tema novedoso con esto, Junior. En la actualidad, hay muchos profesionales de otras áreas que hacen declaraciones juradas de impuestos sobre la renta anual. Y la propuesta que nosotros tenemos, y la habíamos ya socializado con el anterior director de impuestos internos, era de diseñar un modelo donde solamente los contadores públicos puedan presentar declaraciones juradas de impuestos sobre la renta por una razón sencilla. Los dictámenes, los informes de auditoría, solamente lo pueden firmar los contadores públicos. Y si la declaración jurada contempla que esta debe de ser acompañada por un informe, entonces es natural que en la plataforma de la DGI, en la declaración jurada, se incluya entonces el anexo F, que es el informe. Ahora, ¿cuál es la novedad de todo esto? Que no solamente nosotros perseguimos cobrar el sello, es que al momento de presentarse la declaración jurada, la base de datos de la DGI se comunique con la base de datos del instituto y valide dos cosas fundamentales. Una, el exequatur del contador, y dos, el número de miembros del contador del instituto. Si no le valida que están al día, pues entonces el sistema va a generar una alerta diciendo que este contador está presentando una declaración o no es miembro del instituto o no está al día. Y eso va a obligar a que el personal del instituto se comunique con ese contador para advertirle que ha estado presentando declaraciones juradas y no es parte de la estructura del instituto. Entonces, estas son de las cosas que van a permitir que el instituto comience a reagrupar su matrícula, su membresía, y con los recursos del sello, pues nosotros entonces podremos poner a disposición de los contadores un plan de capacitación subvencionado por parte de estos recursos, con especializaciones en áreas tan importantes como prevención de lavado de activos, normas de auditoría, normas de contabilidad, precios de transferencia, cursos que son básicos para los contadores, que son de recién inicio en su profesión, porque son contadores que terminaron su carrera, poder tenerle una batería de educación continuada que le permitan fortalecer su conocimiento. Yo creo que con estas tres, diríamos, estos tres elementos puntuales, podemos nosotros entonces desplegar todo lo que sería el plan de desarrollo. Hay algo importante, Junior, que hay que reconocer en el Instituto de Contadores. Lo primero es el trabajo que han hecho las juntas directivas anteriores. Cada quien ha hecho su aporte. Bien, no tan bien, no cumplida ciertas expectativas de algunos colegas, pero de alguna manera han hecho sus aportes. Nosotros venimos a darle continuidad
a los proyectos positivos que las juntas anteriores han venido desarrollando. Y hay un elemento que hay que resaltar en el instituto, y son las comisiones técnicas. Fíjate que por ley el instituto tiene 11 comisiones técnicas obligatorias, que son las comisiones técnicas permanentes. Pero además de eso, la propia ley le da a la junta directiva la atribución de designar comisiones técnicas especiales. Y uno de los puntos neurálgicos de esas comisiones técnicas es que nosotros pretendemos, Junior, a través de la Comisión Técnica de Comunicación, convertir al instituto en un líder de opinión. El Instituto de Contadores debe estar presente en los temas que son temas de importancia para la sociedad. Temas de discusión de leyes, temas de, diríamos, de designación de cuerpos colegiados como la Cámara de Cuentas, como la Junta Central Electoral, de tener comisiones en el Congreso cuando haya una ley que de alguna manera impacta la finanza, impacta la economía, impacta los negocios. Ahí debe de tener el instituto un representante. Un paréntesis, Basilio. En el marco normativo actual, ¿ustedes son asesores del Poder Ejecutivo en materia vinculada a las ciencias de la contabilidad o no? Así es, la ley 633, Junior. Mira, cuando uno estudia la ley 633 y la estudia desde su origen, se da cuenta que la ley 633 es un desprendimiento del Estado. O sea, el Estado coloca en el instituto una responsabilidad, y hay que decir brevemente que la ley 633, Giovanni, surge por una necesidad que a Trujillo se le presenta de que los organismos internacionales querían financiar al país y no había contabilidad. Y ahí surge entonces la ley 633, donde el propio Estado delega en ese colegio, en ese órgano colegiado, esa responsabilidad, y lo convierte entonces en el asesor del Estado en su materia, porque es el ente regulador de la contabilidad, de la contaduría pública en el país. Qué bueno. Basilio, ya para concluir esta parte de la entrevista, vemos que los fondos que recibe el instituto son muy pocos. ¿Los colegiados tienen que pagar o simplemente ustedes reciben fondos a través de la venta del sello del contador? ¿O tienen otras vías de recibir ingresos? Mira, Giovanni, es una pregunta interesante, porque parte de la incapacidad que el instituto ha tenido para satisfacer la demanda que los miembros con toda razón ¿verdad? Hacen y permanentemente están en esa dinámica de exigirle al instituto una mayor capacidad. El instituto ahora mismo se financia de tres elementos fundamentales. Una es la membresía, que hay que decir que la membresía que cobra el instituto prácticamente es una membresía, diríamos, honorífica. Honorífica. De esos 4,000, ¿cuánto cotizan? Aproximadamente el 15%. Sí, los 4,000 cotizan, pero la cuota son unos 1,600 pesos por año. O sea, estamos hablando de unos 100 y pico de peso mensual que cada socio le aporta al instituto. Pero si todo cotizan es un éxito. Definitivamente, pero hay que decir, Junior, que las dos fuentes más importantes de financiamiento que tiene el instituto son los cursos que el instituto imparte, que de hecho por eso los cursos no son tan económicos como quisieran la junta directiva colocarlo. ¿Por qué? Porque el costo de operación de los cursos realmente no le permite manejar el tema. Y el otro asunto es la cuota que pagan la firma. Diríamos que esos son los tres elementos que cubren la finanza del instituto. Yo Giovanni quería la pausa por un asunto de tiempo, pero me parece que todavía nos quedan como 3 minutos antes de que corte la conversación oficialmente. En materia previsional, ahora que está muy de moda
el tema de las pensiones, sobre todo a partir de la implementación de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social 8701. Sabemos que, al igual que otras profesiones como médicos, abogados, economistas, sociólogos, contadores, son profesionales liberales. No todos están empleados de una empresa, sino que ejercen por cuenta propia. ¿Qué hace el instituto para proteger en términos de salud, en términos de pensiones o accidentes que puedan tener los contadores públicos? ¿Cómo se está manejando el instituto en ese orden? Mira, Junior, lo cierto es que hay un tema bastante interesante con ese, diríamos, ese elemento que se agrega, que es diríamos, la protección hacia el contador. Que de hecho las juntas han estado siempre haciendo esfuerzo con el Estado para manejar temas de pensiones. Se logra muy poco. Creo que las últimas pensiones que se lograron hacen algunos 6 o 7 años. Y en materia de protección hay muy pocos logros, los cuales debemos nosotros manejar con todo este plan de gestión que tenemos, manejarlo como un plan estratégico, porque a partir de ahora ese será un capítulo que nosotros debemos de integrar por el tema de cuánto, hay que ver las estadísticas, cuántos contadores independientes, por ejemplo, que no tienen oficinas, tenemos, porque ahí tenemos nosotros una oportunidad para crear, diríamos, un motivo de que el contador se sienta con el compromiso de ir a su gremio y apoyarlo. Bien, nos dicen que es tiempo de hacer una pausa. Vamos a ir y en breve continuamos con esta interesante conversación con el licenciado Basilio Sánchez, aspirante a la presidencia del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana. Señores, continuamos con esta interesante entrevista ya con la parte final con el licenciado Basilio Sánchez, quien es aspirante a dirigir el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Además, hay que recordar que Basilio es un experto en materia impositiva, contador público autorizado. Basilio, algo interesante que me gustaría tratar, y yo sé que lo programamos para la segunda parte del programa, y es la declaración jurada que han hecho los funcionarios salientes y entrantes de este gobierno, y me imagino que ustedes como contadores públicos autorizados tuvieron que firmar cada uno de esos expedientes o declaración jurada para que tenga validez y fe pública. ¿Es así, Basilio, o estoy equivocado? Mira, Giovanni, una de las grandes debilidades que tiene la ley 311 de declaración de patrimonio de los funcionarios públicos es justamente que no se incluyó la figura del informe de un contador público. O sea, el dictamen de un contador público, la certificación de un contador público, sino que se dejó hasta diríamos, la certificación de un notario, cosa que nos parece un poco, diríamos, que no es coherente, porque diríamos que un notario, su condición es para certificar que las personas firmantes, ¿verdad? Su firma se corresponde a las que están rubricando ahí, pero ya de cuantificar y de valorar las cuantías de las cifras y los patrimonios que están ahí, pues evidentemente por su formación no es el profesional, diríamos, idóneo, sino un contador público. Y eso yo diría que es una gran debilidad que tiene esa ley, la cual, Junior, es una tarea pendiente del instituto de producir un movimiento para que esta ley se modifique y se incluya entonces diríamos, la anuencia de un contador público ante esta declaración patrimonial. Basilio, escúchame, Giovanni, yo pienso que debe ser una combinación, porque ciertamente el papel coge todo. Yo voy donde un notario, y el notario da fe de que yo comparecí y declaré esto, ese es mi patrimonio. Claro que el notario no tiene los instrumentos ni está en la obligación de verificar si eso es así. ¿Qué pudiera ser? Que previo a la declaración que hace
el futuro funcionario debe llevar los soportes. Bueno, ¿cómo qué? Bueno, un informe financiero firmado avalado por un contador público autorizado. Claro. Bueno, yo decía, ¿cómo yo sé que una de las propiedades que declaró uno de los incumbentes salientes o entrantes cuesta 47 millones de pesos? ¿Por qué él lo dijo? ¿Es el valor de IPI? ¿Es el valor de una tasación privada? ¿O es el valor que le da el órgano competente para evaluar en principio, como lo es catastro? ¿Quién determina ese valor? ¿Y en función de qué? O sea, hay muchas cosas ahí, Basilio, tal como tú planteas, que hay que revisar para que eso tenga sentido. Porque no puede ser una simple declaración. El papel coge todo lo que le pongan, señores. Junior, y yo creo, y Giovanni, yo creo que la ley 311 es un vehículo idóneo para combatir la corrupción. Tiene unos mecanismos bastante eficientes. Por ejemplo, fíjate que esta ley crea lo que es una oficina independiente o especial dependiente de la Cámara de Cuentas para monitorear todo lo que es estas declaraciones, tanto de los funcionarios salientes y los entrantes. Sin embargo, hay que ver realmente, fíjate que al no colocar un contador público en la construcción de esa declaración, pues le genera mayor presión a esta área porque tendría que esta área tendría que hacer una especie de verificación para validar lo que tú planteas, Junior. O sea, por ejemplo, si fuéramos a un, diríamos, un tema que tiene que ver con la ingeniería y nos colocan a nosotros como contadores para validar un tema que es de ingeniería, evidentemente que nosotros no tenemos la capacidad técnica de formación. Ni leer un plano estructural. Plano estructural no tiene la capacidad. Y yo creo que es mucho más sencillo, Basilio. Se me ocurre que cuando tú vas a solicitar un préstamo en un banco, te piden tus 3 últimos estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que hay que modificar en esa ley? A lo mejor aquí estoy especulando. También eso. No es solo declaración, que esta declaración vaya acompañada de sus 3 últimas presentaciones a la renta. Te va al notario, para darle el carácter, digamos, público y de fe pública. Y le dice que conforme a esas 3 últimas declaraciones, este es su patrimonio. Así es. De hecho, Junior, fíjate que la sociedad ha estado, diríamos, un poco sorprendida en esta semana cuando ha visto cifras de declaraciones y bueno, y la pregunta que surge es si esos funcionarios han declarado y han pagado sobre todo los impuestos que han generado ese patrimonio, ese crecimiento patrimonial. Y yo creo que hay una gran tarea, de los órganos de monitoreo, porque evidentemente si se quiere hacer un trabajo, diríamos, que la sociedad lo pueda valorar, es como tú dices, o sea, déjame mirar tus últimas 3 declaraciones para atrás. Pero claro, yo pienso que debiera ser el punto de partida porque te va a dar consistencia. Tú vas a tener una referencia mínima de que en tus últimos 3 años, cuál ha sido el comportamiento de tu patrimonio. Y lo estás presentando y sometiendo. Ya de entrada vas a tener una ventaja. No se te puede investigar por lavado de activos en principio, porque tú has estado transparentando tu patrimonio. Así es. Y se supone que has estado pagando los impuestos correspondientes a ellos. De hecho, Junior, tú has tocado un tema que habría que ver cómo se desarrolla en el camino. Fíjate que pareciera entonces que muchos funcionarios van a tener que acogerse a la ley 4620 de transparencia por lo siguiente. Si tú no has declarado esos patrimonios ante el fisco y no has pagado los impuestos correspondientes, entonces evidentemente con esta declaración tú estás presentando la evidencia de que tú tienes un delito precedente. O sea, en el caso de no haberlo declarado. O sea que... O por lo menos la necesidad de transparentarlo.
para no Sí, meterlo en la configuración de delito. por lo menos, porque hay un tema. Fíjate que la ley es la ley 155 establece lo siguiente, te dice, por eso surge la ley 4620, que vamos a hablar un poquito de ella. Te dice, mira, como no puedo aplicar una ley de prevención de lavado de activos sin antes darte la oportunidad de que justamente tú declares esos patrimonios que por X o Y no lo declaraste en el camino, te da la oportunidad de hacerlo ahora. O sea, me refiero a lo siguiente. Imagínate, por ejemplo, que Basilio Sánchez es un funcionario que recién ingresa, pero tiene un patrimonio. No significa que ese patrimonio sea ilícito desde el punto de vista de otras La prácticas, procedencia. de la procedencia, pero nunca lo declaré. Entonces hoy voy y digo, tengo 300, tengo 400, tengo 1.000 millones, pero nunca he tenido una declaración que se evidencie eso. Entonces, evidentemente, ahí surge una inquietud de que se tiene que revisar porque hay que dar fe de que ese patrimonio es procedente de actividades que, ¿verdad?, que son normales. Y sobre Antes todo, de meterle, lo peor de todo es que el Estado está dejando de percibir algún tipo de impuesto. En un momento como el de ahora, que hay una gran presión porque se transparenticen los impuestos, se habla incluso de una tasa unificada del ITEVI, llevarlo, si es posible, a un 10, a un 12%, y en vez de que algunos artículos tengan 18, otros tengan 16, unificarlo todo en un 10 o un 12. Yo creo que al final al Estado es quien más le conviene esa transparentización de esos informes financieros o de esos bienes adquiridos. Antes de meternos al tema de la ley 4620, Basilio, hablaste, y anoche yo lo mencionaba, del mecanismo que crea la ley 311-14 y el reglamento 96-18 de aplicación, que crean la oficina de evaluación y seguimiento a la declaración patrimonial que hacen los funcionarios, tanto los entrantes como los salientes, porque aplica para ambos. Eso está definido por ley. En la práctica, tú tienes informe de si cuenta la Cámara de Cuentas de la República Dominicana con la infraestructura necesaria para darle seguimiento a por lo menos 4.000 mínimo sujetos obligados a declarar, a presentar este tipo de declaración. ¿Cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios? Mira, Junior, es una pregunta interesante porque fíjate que la oficina está establecida, está, diríamos, estructurada. Sin embargo, es evidente que por el modelo como se ha diseñado toda esta, diríamos, este cumplimiento, es muy difícil que una oficina pueda tener los elementos necesarios para poder, diríamos, monitorear de manera debida, por una razón sencilla. En estos días yo escuché al presidente de la Cámara de Cuentas que le preguntaron que cuántos auditores tenían. La Cámara él habló de 200 auditores aproximadamente, 200 y algo. Sin embargo, fíjate que una entidad con una responsabilidad tan grande, contar con 200 auditores, realmente es muy poco para, por un tema sencillo. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a auditar un ministerio, por ejemplo, como el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Salud Pública, ahí para tú poder hacer una auditoría en tiempo, está hablando de que debe colocar por lo menos una batería de 15, 20, 25 auditores con una programación de tiempo no más de 4 meses. O sea, porque son ministerios muy grandes y cuando tú, fíjate que fácilmente en un año, solamente en 5 ministerios grandes, en 6 ministerios grandes se te va esa cantidad de auditores. Entonces, yo creo que hay que rediseñar toda la capacidad de estos órganos de control, porque si no, simplemente lo que va a haber es siempre ese cuello de botella. De hecho, en esta semana vimos en la prensa que la plataforma se cayó, la de la oficina que tiene que ver con esta parte del seguimiento.
la recepción de las informaciones de la declaración jurada. Los sistemas tienen sus limitaciones, entonces, y quizá el mismo tema de la presión que tienen los funcionarios con el anuncio que hizo el presidente de la República, muy oportuno, pues se crea el cuello de botella. Y dime una cosa, Basilio, que no lo sé. Cuando ese informe llega a Cámara de Cuentas, esa declaración, ¿eso se queda inmóvil, se guarda ahí, o Cámara de Cuentas remite copia de esa información a la Oficina de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros? Bueno, ¿qué ocurre con eso? Lo primero es que, tomando un poco la ruta de experiencia, tú recuerdas en un momento que la Cámara de Cuentas accionó hace unos años solicitándole a la DGI, porque la ley le da esa facultad, esa ley 311, por eso yo decía que es un vehículo idóneo para trabajar el combate a la corrupción administrativa. Él pidió a la DGI una serie de cruces de información y ahí salieron muchas incongruencias o inconsistencias, como técnicamente se le llama. Diríamos que ahí empieza ese proceso, porque evidentemente antes de enviar, diríamos, a una unidad específica, debería de hacerle una especie de checklist al funcionario, o sea, y si al final de cuentas no justifica lo que está colocando, pues entonces ya tú tienes elementos para tú remitirlo a cualquier unidad de investigación. Lo que te hago la pregunta porque en la práctica la Cámara de Cuentas no es un órgano investigativo. La Cámara de Cuentas recibe un informe, una declaración. Puedes requerirte, búscame el título, por eso no te va a determinar si ese patrimonio es bien habido o no. Puede ser que cuadren las informaciones que le han suministrado con la investigación que haga y se detiene ahí. Pero si va a esa unidad, te hace un análisis, te investigan y pueden encontrar, porque se supone que al final el objetivo de esta declaración es prevenir que se cometan desde el Estado actividades ilícitas, pero dada la entrega de información, también investigar la procedencia de esos bienes. Y que tú no programes tu riqueza en el tiempo, porque, o sea, que no presente una declaración programada para salir millonario. Sí, no, porque eso creo que eso puede ocurrir, Basilio. Creo que, entre comillas, algunos de los que están declarando hoy día, no estoy acusando a nadie, puede haber hecho esa programación y decir, yo tengo 400 millones, cuando en realidad él está haciendo una programación con cuánto va a salir cuando termine el cargo. Eso es uno especulando. Pero todo puede pasar. Pero todo eso con transparencia en la recepción e investigación se desmonta también. Es responsabilidad de la Cámara de Cuentas realmente asegurar que lo que se le está presentando tiene los elementos necesarios. Señores, Giovanni, yo sé que tú estás teniendo presión, pero hay un tema que Basilio quería tocar antes de concluir la entrevista, que es el vinculado a la ley 4620, que de hecho la mencionó, que sería una buena oportunidad para aquellas personas que no han sido consistentes en la transparentización de su patrimonio, pues tienen un momento oportuno para hacerlo, pero eso no es para toda la vida, eso tiene fecha de caducidad, Basilio. Así es. De hecho, Junior, yo creo que es sano para que los funcionarios entrantes, fíjate que los salientes no, porque los salientes primero tienen que ver su estatus en realidad, pero el funcionario entrante, yo entiendo que si no ha cumplido con temas fiscales, es oportuno y es transparente el poder someterse a esta ley, porque justamente la ley 4620 se diseñó para eso, para que tocó la suerte de que ganaron y son funcionarios, pero si no hubiesen sido funcionarios y tienen la necesidad de acogerse, Junior, también lo iban a tener que hacer. O sea, quizá la sociedad lo vea mal, que esté acogiéndose una ley de transparencia, pero realmente si no ha declarado su patrimonio y ha pagado los impuestos por ello, pues yo creo que sería un ejercicio sano. Bueno, yo vamos a agradecer al amigo Basilio Sánchez por haber estado con nosotros, desearle suerte este viernes 18 y que ya cuando volvamos a llamarlo como amigo, sea en calidad de presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Suerte, Basilio. Muchas gracias, mis amigos. Muchas gracias.
Señores, conversamos con el licenciado Basilio Sánchez, quien es candidato a presidir el colegio, el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Él quiere que sea colegio. Bueno, pero se está luchando en eso. Entonces, Claro. de verdad, gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte. Le deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana. Buenas noches.